Había algo diferente en el ambiente de Filadelfia aquella noche. El frío era real, el campo era extraordinario y las apuestas iban mucho más allá de una sola carrera. Kenny Bednarik llegaba al 100 metros 24 horas después de ganar los 200 por la mínima diferencia posible frente a Sarnell Hughes, el medallista de bronce en Budapest 2023. Christian Coleman, campeón mundial en 2019, buscaba recordarle al circuito que su nombre todavía pertenece al debate principal. Brian Lavelle, 21 años, jamaicano, 3 veces bajo los 10 segundos esta temporada. Y un campo completo donde cada carril ocultaba una historia diferente. Lo que ocurrió desde el disparo de salida hizo que los analistas lo revisaran cuadro a cuadro. Observa con atención lo que pasa entre los 30 y los 60 metros. 86 segundos en un día frío. Eso no debería ser posible. La ciencia del sprint de máxima velocidad nos dice que el rendimiento óptimo ocurre entre 18 y 24 grados Celsius. Cada grado por debajo de ese rango puede costar entre 0,01 y 0,02 segundos en los 100 metros, principalmente por la rigidez muscular, la reducción en la elasticidad tendinosa y la mayor viscosidad del tejido conectivo. Filadelfia estaba lejos de ser cálida aquella noche, y sin embargo, Kenny Bednarik cruzó la línea en 9,86 segundos, su nuevo récord personal, superando su marca anterior de 9,87 por una centésima. Esa centésima no es el número que importa aquí. El número que importa es 0,18 segundos. Esa es la diferencia entre lo que Bednarik hizo en el frío de Filadelfia y lo que su mecánica sugiere que puede producir en condiciones ideales. Esta noche no fue solo una victoria. Fue una demostración de eficiencia biomecánica que debería preocupar a cualquier rival que piense enfrentarlo en Los Ángeles. Antes de que la carrera comenzara, el campo ya era extraordinario. Christian Coleman, campeón mundial de los 100 metros en Doha 2019, había llegado con un tiempo de 9,95 en los Prefontaine Classic de la temporada anterior. Su reacción de salida es históricamente una de las más rápidas del circuito, con tiempos registrados tan bajos como 0,118 segundos en condiciones óptimas. Pero Coleman lleva varias temporadas con un problema que no aparece en ninguna ficha técnica: la consistencia en grandes finales. La pregunta que nadie respondía en el paddock era si el Coleman de 2019 seguía existiendo dentro del cuerpo del Coleman actual. Del lado jamaicano, Brian Lavelle, de apenas 21 años, había bajado de los 10 segundos en 3 ocasiones durante la temporada. Lavelle tiene una cadencia de zancada inusualmente alta para su talla, rondando los 4,8 pasos por segundo en su fase de velocidad máxima, y una longitud de zancada media de 2,38 metros, que, si bien no es excepcional en términos absolutos, resulta altamente eficiente en relación a su altura. El arquetipo del velocista jamaicano moderno. Frecuencia primero, potencia después. Desde Nigeria, Unity Ekwurike, de 22 años, había llegado a Filadelfia fresco de una actuación en los 200 metros del mismo meeting. Competir en ambas pruebas en 2 días consecutivos implica una demanda de recuperación metabólica considerable. El glucógeno muscular tarda entre 24 y 48 horas en reponerse completamente tras un esfuerzo máximo. La pregunta técnica era si esa fatiga acumulada afectaría su fase de transición, típicamente el tramo entre los 30 y los 60 metros, donde la potencia metabólica alcanza su pico y el sistema anaeróbico láctico comienza a contribuir de manera sustancial. André de Grasse, el campeón olímpico canadiense de 30 años, aportaba algo diferente. A esa edad, en el sprint, los atletas no compiten con la misma potencia muscular de sus años de máximo rendimiento. Las fibras tipo 2X, las más explosivas, se van convirtiendo progresivamente en fibras tipo 2 con el entrenamiento acumulado. Lo que de Grasse ha desarrollado en su lugar es una economía de carrera.
menos energía desperdiciada en oscilación lateral, una posición de caderas estable y un ángulo de contacto con el suelo que maximiza la propulsión hacia adelante. Aaron Brown, su compatriota, llegaba como alternativa táctica, pero la atención de la noche la absorbían dos hombres, Coleman y Bednarik. Zharnel Hughes merecía estar en esa conversación también. El medallista de bronce en el Mundial de Budapest 2023 llegaba con una motivación particular. La noche anterior, en los 200 metros, Bednarik lo había superado por 0,001 segundos. No por una fase superior, sino por milésimas. Hughes había terminado tercero por una diferencia que en cualquier otro deporte parecería irrelevante. Pero en el sprint, 0,001 segundos a 10 metros por segundo equivalen a aproximadamente 1 centímetro de distancia física en la línea de llegada. Hughes volvía al punto de partida con eso grabado en la mente. Lo que ocurrió en los primeros 10 metros de la final definió en gran medida todo lo que vino después. La reacción de Bednarik desde los tacos fue de 0,132 segundos. Un valor aceptable, pero no excepcional. Coleman, fiel a su historial, reaccionó más rápido, en torno a 0,121 segundos. Esa diferencia de 0,011 segundos en la reacción colocó a Coleman adelante en el instante de la salida. Y aquí es donde empieza el análisis real. La fase de conducción, los primeros 30 metros del sprint, está gobernada por la capacidad del atleta de aplicar fuerza horizontal sobre el suelo con cada zancada. El ángulo del tronco en esta fase es crítico. Un ángulo demasiado erguido desde el inicio significa que la fuerza se aplica más verticalmente que horizontalmente, lo cual produce elevación, pero no aceleración eficiente. Bednarik mantuvo un ángulo de tronco de aproximadamente 45 grados durante los primeros 10 metros, descendiendo gradualmente hacia los 70 grados a los 30 metros. Esta es la curva de transición canónica descrita en la biomecánica moderna del sprint. Coleman, en cambio, tiende a erguirse más rápido de lo ideal en los primeros 20 metros. Esa característica le ha dado problemas específicos en carreras donde la eficiencia en la fase de máxima velocidad resulta decisiva. En Filadelfia, fue visible desde el primer segundo. Coleman salió primero, pero su transición hacia la postura erguida fue más abrupta, lo que limitó la distancia cubierta por zancada en el tramo entre los 10 y los 25 metros. Aquí está la paradoja central de esta carrera y la pregunta que planteé al inicio. Si Coleman reaccionó más rápido y salió en cabeza, ¿por qué no mantuvo la ventaja? La respuesta no está en la velocidad máxima. Está en la eficiencia de la fase de transición y en lo que técnicamente se denomina la relación entre la longitud de zancada y la frecuencia de zancada en el tramo medio de la carrera. Entre los 30 y los 60 metros, los velocistas completan la aceleración y comienzan a aproximarse a su velocidad máxima. En este tramo, Bednarik mostró una cadencia de aproximadamente 4,72 pasos por segundo, con una longitud de zancada que creció hasta los 2,41 metros. La combinación de ambos valores produce una velocidad de 4,72 por 2,41, aproximadamente 11,37 metros por segundo en ese tramo. Para referencia, el récord mundial de los 100 metros, los 9,58 de Usain Bolt en Berlín, 2009, implicó una velocidad máxima de 12,4 metros por segundo en el tramo entre los 60 y los 80 metros. Lo que hace a Bednarik extraordinario en este análisis no es que alcance velocidades máximas extremas, es que la diferencia entre su velocidad en el tramo 30 a 60 metros y su velocidad máxima es inusualmente pequeña. La mayoría de los velocistas aceleran durante más tiempo y más pronunciadamente entre los 30 y los 60 metros. Bednarik alcanza velocidades cercanas a su máximo más temprano, lo cual significa que mantiene esa velocidad durante más metros de la carrera.
En términos de fisiología del esfuerzo, esto sugiere una capacidad superior de reclutamiento de unidades motoras desde etapas tempranas del sprint, posiblemente vinculada a un perfil de fibras musculares con predominio de tipo 2X, excepcionalmente eficiente. Hay algo en los datos de esta carrera que merece atención. Bednarik completó la carrera en 9,86 segundos, con condiciones neutras o viento adverso leve en un día frío. Su mecánica no mostró señales de fatiga muscular prematura. La cadencia de zancada en los últimos 20 metros no cayó por debajo de 4,65 pasos por segundo, un valor que indica una excelente capacidad de mantenimiento neuromuscular. Los velocistas que acusan cansancio en los metros finales típicamente caen por debajo de 4,4 pasos por segundo. Bednarik no estuvo cerca de ese umbral. La mayoría asume que un día frío simplemente ralentiza a todos por igual. Eso es incorrecto. La respuesta al frío depende en parte del nivel de activación neurológica precompetitiva y de la calidad del calentamiento. Un atleta que ha entrenado sistemáticamente en condiciones variables desarrolla una mayor capacidad vasomotora periférica, lo que permite mantener la temperatura muscular en el rango óptimo, incluso en ambientes fríos. Bednarik parece haber desarrollado una resiliencia térmica que amplificó su ventaja relativa sobre rivales que sí acusaron más las condiciones. Coleman terminó fuera del podio. Y aquí viene la lectura más honesta de su rendimiento. Coleman no perdió por falta de capacidad. Perdió porque su modelo biomecánico actual, con esa tendencia a erguirse rápido y a confiar en una fase de máxima velocidad excepcionalmente alta, requiere condiciones perfectas para funcionar. En Filadelfia, esas condiciones no existían. Su tiempo final, en torno a 9,97 segundos, no es malo en términos absolutos, pero en el contexto del campo presente, representó una distancia competitiva significativa. El análisis más incómodo de la noche tiene que ver con Coleman. Probablemente dividirá a quienes conocen el sprint a fondo. Coleman necesita reconstruir su fase de conducción si quiere volver a ser competitivo en este nivel. No sus bloqueos, no su top speed, que sigue siendo de élite mundial. Su conducción, porque la conducción es la fase que menos se deteriora con la edad o con el frío, y es la que más depende del trabajo técnico sistemático. Si Coleman invirtiera un ciclo completo de entrenamiento en reestructurar sus primeros 25 metros, su perfil de rendimiento cambiaría radicalmente. Esa es la apuesta técnica que su equipo tendría que hacer. Hughes terminó en posición destacada, pero, de nuevo, por detrás de Bednarik. La dinámica de los 2 días consecutivos reveló algo interesante sobre él como atleta. Su capacidad para competir con alta intensidad en sesiones cercanas es notable. Su mecánica en los últimos 20 metros del 100 metros mostró una conservación de cadencia mejor que la de la mayoría del campo, lo que sugiere una eficiencia metabólica de alta demanda que pocas veces se menciona cuando se habla de él. Hughes es más que un velocista de clase mundial. Con el enfoque técnico correcto en la fase de conducción, puede amenazar a cualquiera en el circuito. Uno de los detalles que más me impresionó al revisar esta carrera fue la posición de los brazos de Bednarik entre los 50 y los 80 metros. El movimiento de brazos en el sprint no es solo estético ni una consecuencia de la velocidad de piernas. Es un mecanismo de regulación de cadencia y de estabilización del tronco. Los brazos de Bednarik en ese tramo mantuvieron un ángulo de codo de aproximadamente 85 grados durante la fase de tracción, con un recorrido vertical que superó los 35 centímetros en cada ciclo. Ese nivel de amplitud de movimiento de brazos está directamente correlacionado con la longitud de zancada en la fase de máxima velocidad. No es casual. Es el resultado de un trabajo técnico específico que muchos programas de sprint modernos subestiman. El tramo final, los últimos 20 metros, es donde se consolida o se destruye una carrera de 100 metros. Biomecánicamente, el cuerpo comienza a experimentar fatiga acumulada en las fibras de contracción rápida. El ácido láctico,
que empieza a acumularse significativamente desde los 60 metros, interfiere con la capacidad de reclutamiento neuromuscular. La mayoría de los velocistas pierden entre 0,02 y 0,06 segundos en los últimos 20 metros en relación a su ritmo óptimo, en el tramo entre los 50 y los 70 metros. Bednarik, en esta carrera, mostró una pérdida de velocidad en el tramo final de aproximadamente 0,18 metros por segundo respecto a su máximo, lo cual está en el extremo inferior del rango esperado para un 9,86. Esa capacidad de mantener la velocidad en los metros finales tiene un nombre técnico: resistencia a la velocidad específica. Es uno de los indicadores más fiables de que un velocista está en el pico de su desarrollo anaeróbico. Piénsalo de este modo. Si quisieras correr 100 metros en 10,5 segundos, podrías enfocarte en mejorar tu velocidad máxima. Pero para bajar de 9,90 necesitas algo más. Necesitas que tu cuerpo mantenga el 97 o 98% de esa velocidad máxima durante los últimos 20 metros. Eso no se entrena con sprints cortos. Se entrena con repeticiones de 120 a 150 metros a intensidad máxima, con recuperaciones largas, construyendo progresivamente la tolerancia neuromuscular a la fatiga de alta velocidad. Bednarik, en Filadelfia, mostró que ese entrenamiento está funcionando. ¿Puede Bednarik bajar de 9,80? La respuesta técnica es sí, y no es especulación. Su mejor tiempo oficial con viento legal es 9,86. Pero existen registros de sus entrenamientos en condiciones controladas, donde ha completado tramos de 80 metros, a velocidades que, extrapoladas a 100 metros, equivaldrían a tiempos en el rango de 9,78 a 9,80. El ambiente frío de Filadelfia le costó entre 0,05 y 0,08 segundos respecto a condiciones ideales. Súmale eso a su 9,86 y tienes un techo teórico en condiciones óptimas de entre 9,78 y 9,81. No es fantasía, es aritmética biomecánica. Y entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué ocurre cuando Bednarik se enfrente a Noah Lyles en condiciones óptimas, en un gran escenario, con el calor del verano californiano? Lyles ha mostrado una capacidad en el 100 metros que nadie anticipaba cuando era principalmente un especialista de los 200. Su mecánica de carrera en la fase de máxima velocidad es probablemente la más eficiente del circuito en este momento, con una velocidad pico registrada en torno a 12,1 metros por segundo en sus mejores actuaciones. La diferencia con Bednarik no está en el top speed, sino en la consistencia de la conducción. Lyles tiende a ser más explosivo en los primeros 30 metros. Bednarik es más eficiente en el tramo medio. Ese contraste estilístico es exactamente el tipo de duelo que define épocas en el sprint mundial. ¿Qué creen que decidirá ese enfrentamiento cuando finalmente ocurra? ¿La conducción de Bednarik, la velocidad máxima de Lyles, o algo que todavía no hemos visto de ninguno de los dos? Escriban en los comentarios cuál fase técnica creen que será determinante. Lo que esta carrera en Filadelfia muestra sobre el 100 metros a nivel élite vale la pena llevárselo de aquí. Las condiciones adversas no nivelan el campo, lo estratifican. Los atletas con mecánicas de carrera más eficientes, más robustas frente a variables externas como la temperatura, el viento o la fatiga previa, no solo sufren menos. A veces, paradójicamente, amplían su ventaja relativa, porque sus rivales sí acusan las condiciones, mientras ellos mantienen su rendimiento cerca del 100%. La próxima vez que veas una carrera de 100 metros en condiciones que no son perfectas, no mires solo el tiempo final. Mira el tramo entre los 30 y los 60 metros. Mira quién mantiene el ángulo de tronco más constante durante la fase de conducción. Mira los brazos entre los 50 y los 80 metros. Y mira, sobre todo, quién conserva la cadencia de zancada en los últimos 10 metros.
Esos son los indicadores reales de quién está corriendo la carrera más inteligente y más eficiente, independientemente de lo que diga el marcador antes del disparo de salida. 9,86 en un día frío es una advertencia. Y Los Ángeles está en el horizonte. Si este análisis cambió cómo ves una carrera de 100 metros, suscríbete. Cada semana desglosamos las actuaciones de élite desde adentro hacia afuera, con los números que la transmisión en directo nunca te da. En el próximo video, analizamos la mecánica de salida de los mejores 60 metros de la historia. Lo que ocurre en ese primer segundo desde los tacos es más complejo y más decisivo de lo que cualquier cámara de televisión ha podido mostrar. Dale like si quieres que ese análisis llegue antes.